Mercedes, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos ustedes. Gracias. Doctor, queremos preguntarle, usted es abogado internacionalista muy reconocido, y por ello es que lo convocamos, porque queremos ver cómo ve la comunidad internacional la crisis política y social de nuestro país actualmente. Bueno, fíjate, Mercedes, en verdad que la visión del mundo no es la mejor del país. Lamentablemente, estamos como el cangrejo, todo hacia atrás. Lo habíamos conversado contigo en algún momento, casi estableciendo estas cuotas de buena fe que debemos hacer los académicos y también que deben hacer los políticos, pero el Perú sigue deteriorándose políticamente. Hemos visto los sobresaltos de los últimos 7 u 8 meses. Hace apenas más de una semana, el presidente de la República fue librado de una vacancia y creímos que a partir de allí empezaba, digamos, un proceso para poder oxigenar el país, y hemos visto que es exactamente lo contrario. Lo de ayer, una medida, en verdad que bajo la mirada del derecho, jurídicamente lícita, hay jus imperium del Estado, no se quiere decir, pero políticamente muy, pero muy funesta. No hay una combinación. Mira, los actores políticos tienen que ser en el derecho y en la política los que combinen en la mayor plenitud de la eficacia del Estado. No hemos visto eso el día de ayer. Muchos nos levantamos en la madrugada y nos enteramos que ya estábamos confinados como en los tiempos iniciales de la pandemia. Claro, este marco le crea al país inestabilidad. Desde afuera se ve una sociedad nacional que va y viene con pugnas y con un presidente que dicta una medida y faltando 7 horas para que concluya, la desestima. Y eso no se ve bien porque le quita peso, le quita piso, incluso el propio jefe de Estado. Y ahora estamos viendo el escenario de las calles. Antes se hablaba de un escenario por la vacancia. Ahora las calles piden renuncia. Entonces, todo este conjunto de situaciones desde afuera se ve y siguen deteniéndose para querer invertir en el país. Nadie sanamente lo va a hacer porque en tanto no haya garantías de que en el país hay estabilidad política, estabilidad jurídica, por supuesto que nadie va a querer poner, apostar, es normal. Y lamentablemente esta normalidad nos está llevando pues a un precipicio que nadie hubiera querido. Siempre defendamos la democracia, Mercedes, pero también todo tiene un coto. Doctor Rodríguez, efectivamente la democracia es importantísima en nuestro país, pero también la tolerancia. Es decir, hoy en día nadie puede decirle a ciertas personas, acabamos de escuchar a la congresista Yarro, que a Joe, que es del canal, decirle, ¿no? Cuando él le dice, bueno, hay que entrar en una conversación, es decir, una mesa de diálogo amplia, para que de una vez se puedan calmar las cosas, ¿no? Entrar en un entendimiento para la mejor gobernabilidad. Lo que me dice ella es que tú piensas como los de la izquierda. Entonces aquí nadie piensa como la izquierda o como una derecha o como que alguien quiere un golpe o que quiere una vacancia, pero simplemente lo que quieren los peruanos, doctor Miguel Ángel Rodríguez, y usted quizás lo ha dicho por supuesto, de una manera muy técnica, de forma internacional, lo que quieren es una estabilidad, porque con estos traspiés que están dando en confinarlos ha sido muy duro para todos, ¿no? A las 12 de la medianoche de ese día, dar un discurso y simplemente decirnos pues que ya ese mismo día pues estábamos confinados, eso ya rebasó. Y eso Sí. no se trata de ser un discurso derechista, simplemente es que uno ya no los puedes confinar, nos confinaron 2 años con la pandemia, hemos estado muy golpeados.
Doctor Miguel Ángel Rodríguez, ¿cómo ve la situación en nuestro país? Es decir, ¿cuánto nos ha afectado esta guerra internacional de Rusia? ¿Cuánto nos ha afectado también la subida de los combustibles? Porque todo se le atribuye hoy en día a ese tema, ¿no? O sea, ¿es todo eso o es también el tema de gestión por parte del gobierno de Pedro Castillo? Bueno, fíjate, Mercedes, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Primero decirte que para que haya orden en un Estado no se necesita ser de derecha o de izquierda. Los países, por ejemplo, la izquierda que hay en Europa, en países importantes, los centristas, son países ordenados. Yo creo que esa es una mirada que existe bastante errada. Hay gobiernos de derecha que son muy desordenados, hay dictaduras de derecha, hay dictaduras de izquierda. Entonces, yo creo que las imputaciones políticas al gobierno del presidente Castillo no está porque sea un gobierno de izquierda, sino porque es un gobierno que no tiene rumbo, que no se le ve un derrotero, que no hay una luz al final del túnel. Entonces todos andamos a ciegas y eso es verdaderamente intrigante, crea incertidumbre política y por supuesto inestabilidad jurídico-política. Entonces, es verdad que la guerra de Ucrania y Rusia impacta. Una de las grandes consecuencias que viene produciendo la guerra con casi 40 días es el encarecimiento. Todo se encarece, todo sube de precio. Europa del Este está castigada por el encarecimiento y toda Europa lo mismo. América Latina está empezando a sentirlo de manera flagelante. Pero eso no significa de que lo que hay en el frente interno se debe única y exclusivamente a lo que pasa en Ucrania. Cuidado, eso sería achacarle al sistema internacional las irresponsabilidades, las debilidades, las vulnerabilidades del frente interno, y eso no es así. Como muy bien dices, aquí hay un tema de ausencia de una mirada tónica de Estado. No hay asesores de fuste en el Poder Ejecutivo. El presidente de la República puede tener buena fe, yo siempre parto de eso, puede tener ganas e intenciones, pero pareciera que lo está ganando todo un libreto que le exige la vida política interna, que le exige la sociedad. El Perú es un país que debería estar en estos momentos, Mercedes, con una tónica distinta, mirando el sistema internacional, apuntalándonos, preparándonos, ser previsores en el tema de salud. Hemos pasado por una pandemia muy dura que continúa, pero no veo nada. No sabemos cómo va el sistema de la vacunación, que comenzó bien y ha empezado a detenerse. Ya muchos países están por la cuarta dosis de la vacuna. Nosotros todavía estamos de manera incipiente. Entonces, estamos mostrándonos muy a la saga, en la cola, y eso también perjudica, evidentemente, llama la atención. Y lo más grave de todo esto es que el conjunto sistemático de errores, esta persistencia de situaciones erradas, producen desgaste. Y el desgaste es riesgoso para gobernabilidad, para estabilidad. Por eso surgen las explosiones sociales diversas, espontáneas, que cuando, como sabes, se producen en diversas partes del país, ya no estamos hablando de un conflicto o de una situación localizada, sino de una convulsión social. ¿Te das cuenta? Entonces, eso sí agrava más al país, a su estabilidad. El siglo XXI debió cogernos de otra manera y más bien estamos retrotrayéndonos. Es muy lamentable lo que pasa en el mundo y las noticias que llegan de afuera sobre sus análisis del país, por supuesto que no son las mejores.
Totalmente de acuerdo con usted. Lo único que se les pide a todos los actores políticos, o sea, Poder Ejecutivo, Congreso, es que dialoguen, un diálogo abierto, porque en general la mayoría está bastante desconcertada. Hemos visto lo que ha pasado en Huancayo. Huancayo era un bloque fuerte, un bloque duro de Pedro Castillo. Hoy en día Huancayo está que arde, y así, diferentes focos. Y entonces esta situación se torna muy peligrosa para la gobernabilidad de nuestro país. Nadie quiere pues que a cada momento estamos cambiando de presidente, eso sería una locura, ¿no? El doctor Miguel Ángel Rodríguez, eso nadie quiere, pero para ello es que nosotros debemos saber elegir a las personas. Más que sea Pedro Castillo o no Pedro Castillo, a algunos les guste, a otros no les guste, bien, eso es un tema democrático, pero para no estar en este tema, porque si no, igual, así vaquen a Pedro Castillo, así Pedro Castillo renuncia en un supuesto caso, bueno, es un habido Baluarte, y bueno, en fin, ya, salga este gobierno, va a venir otro gobierno, y usted se va a seguir quejando si sigue eligiendo de esa manera. Entonces también todos los actores políticos apoyen de una u otra manera, entren en un diálogo, vean qué es lo que se tiene que hacer, porque para eso ustedes han sido elegidos. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, como siempre, un lujo haber conversado con usted. Nos comprometemos para ver, porque usted sabe que en este país nada está dicho. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Para algunos, por ejemplo, el premier Aníbal Torres dice, bueno, que las cosas ahí van, para traducir, no ha presentado su renuncia, el gabinete continúa. Para otros, como Daniel Salaverry, dice que sí, que algunos ya han renunciado. En fin, bueno, vamos a ver qué sucede, porque las noticias tarde o temprano llegan. Muchísimas gracias, doctor. Hay que ver qué sucede, efectivamente, porque el desgaste de los últimos días es el primer camino de la deslegitimación. Y ahí es donde viene el serio y riesgoso problema para la gobernabilidad y para la mantención de la gobernabilidad. Y eso es algo que los asesores del presidente deberían decírselo. No pisar tierra es lo más trágico para un hombre de Estado, para un gobernante. Gracias, Mercedes. Ten en cuenta que esa estabilidad, gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Lo último nada más, quizás para añadir, recuerden que siempre a un peruano, yo creo que al menos en el Perú, le desestabilizas la canasta familiar, y eso es lo que simplemente hace de que tú ya no apoyes a nadie. Por más que le des bonos, a nadie, y lo digo, y lo he dicho abiertamente ya, a nadie le interesa que le suban el sueldo mínimo. La gente quiere estabilización de los precios. Nadie quiere que le sigas dando, porque la persona que vive con un sueldo mínimo ya se acomodó, ya sabe más o menos cómo tiene que llegar su economía, y llega a fin de mes a duras penas, pero llega. Pero si le sigue subiendo los precios y siguen los temas y no toman las medidas adecuadas, entonces la gente se sacia. 200.000 muertos, parece que a toda la clase política no le ha interesado. 100.000 huérfanos, parece que tampoco les ha interesado. Entonces, y que todavía estamos en una pandemia, y que todas las familias del Perú han sido afectadas. O sea, no lo entendemos, doctor Miguel Ángel Rodríguez, pero esperemos pues que al menos tengan respeto a la gente que se ha movilizado el día de ayer. Claro, la turba esa que hizo todos destrozos, esos tienen que irse presos, la turba, pero los demás no, que salieron a marchar, bueno, en fin, es su voluntad democrática, hay que respetar. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel Rodríguez, un placer. Buenas noches, Mercedes, gracias.